Adelante, por favor. Mirandasya Chananjana Salakaya Chakchuru Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 32, el enredo en actividades fruitivas. Verso 1. La personalidad de Dios dijo: la persona cuya vida gira alrededor de la familia obtiene beneficios materiales mediante la ejecución de rituales religiosos y con ello satisface sus deseos de desarrollo económico y complacencia de los sentidos. Actúa una y otra vez de la misma manera. Verso 2. Esas personas nunca tienen acceso al servicio devocional, pues están demasiado apegadas a la complacencia de los sentidos. Por esa razón, a pesar de que ejecutan diversas clases de sacrificios y hacen grandes votos para satisfacer a los semidioses y a los antepasados, no tienen interés en el proceso de conciencia de Krishna, el servicio devocional. Verso 3. Esas personas materialistas, atraídas por la complacencia de los sentidos y consagradas a los antepasados y a los semidioses, pueden elevarse a la luna, donde beben un extracto de la planta soma. Ellos regresarán de nuevo a este planeta. Verso 4. Todos los planetas de las personas materialistas, incluidos los planetas celestiales, como por ejemplo la luna, se destruyen cuando la suprema personalidad de Dios Hari se retira a su cama de serpientes, que se conoce con el nombre de Anantasesa. Verso 5. Los que son inteligentes y tienen la conciencia purificada están completamente satisfechos en el estado de conciencia de Krishna. Liberados de las modalidades de la naturaleza material, no actúan en busca de complacencia de los sentidos. Por el contrario, como ejecutan los deberes propios de su ocupación, su comportamiento es el que cabe esperar de todo ser humano. Verso 6. Ejecutando los deberes propios de su ocupación, con desapego y sin sentido de propiedad ni egoísmo falso, la persona se sitúa en su posición constitucional, merced a la purificación completa de la conciencia. Esta ejecución de deberes, en apariencia materiales, le permite entrar fácilmente en el reino de Dios. Verso 7. Siguiendo el sendero de la iluminación, esas personas liberadas se dirigen hacia la personalidad de Dios, que es completo y es el propietario de los mundos materiales y espirituales y la causa suprema de su manifestación y disolución. Verso 8. Los adoradores de la expansión Hiranyagarbha de la personalidad de Dios permanecen en el mundo material hasta que se cumplen 2 parardas, cuando muere también el señor Brahma. Verso 9. Después de experimentar el tiempo habitable de las 3 modalidades de la naturaleza material, cuya medida son 2 parardas, el señor Brahma clausura el universo material, que está cubierto con capas de tierra, agua, aire, fuego, éter, mente, ego, etc. y va de regreso a Dios. Verso 10. Los yogis que se desapegan del mundo material mediante la práctica de ejercicios respiratorios y el control de la mente, llegan al planeta de Brahma, que está extraordinariamente lejos. Al abandonar el cuerpo, entran en el cuerpo del señor Brahma, y por eso cuando Brahma se libera y va a la suprema personalidad de Dios, que es el Brahman supremo, esos yogis también pueden entrar en el reino de Dios. Verso 11. Así pues, mi querida madre, valiéndote del servicio devocional, refúgiate directamente en la suprema personalidad de Dios, que está en el corazón de todos. Versos 12 al 15. Mi querida madre, puede que alguien adore a la suprema personalidad de Dios con especiales intereses egoístas, pero incluso semidioses como el señor Brahma, grandes sabios como Sanat Kumar y grandes munis como Marichi tienen que regresar al mundo material en el momento de la creación. Al comenzar la interacción de las 3 modalidades de la naturaleza material, tanto Brahma, que es el creador de esta manifestación cósmica y está llena de conocimiento védico, como los grandes sabios que son los autores del sendero espiritual y del sistema de yoga, vuelven a caer bajo la influencia del factor tiempo.
Por medio de sus actividades no fruitivas, se liberan y alcanzan la primera encarnación del Purusha, pero en el momento de la creación regresan con la misma forma y las mismas posiciones que tenían antes. Verso 16. Las personas demasiado adictas al mundo material ejecutan sus deberes prescritos con mucho esmero y gran fe. Diariamente ejecutan todos esos deberes con apego al resultado fruitivo. Verso 17. Bajo el impulso de la modalidad de la pasión, esas personas están llenas de ansiedades y siempre aspiran a la complacencia de sus descontrolados sentidos. Adoran a los antepasados y se afanan día y noche en mejorar la situación económica de su vida familiar, social o nacional. Verso 18. Como están interesados en los tres procesos de elevación, se dice que esas personas son Vargika, sienten aversión por la suprema personalidad que puede liberar al alma condicionada. No les interesan los pasatiempos de la suprema personalidad de Dios, que merecen ser escuchados atentamente porque tratan de sus proezas trascendentales. Verso 19. Esas personas son condenadas por la orden suprema del Señor, puesto que sienten aversión por el néctar de las actividades de la suprema personalidad de Dios y se les compara con los cerdos que comen excremento, dejan de escuchar las actividades trascendentales del Señor y se dedican a escuchar las abominables actividades de personas materialistas. Verso 20. A esas personas materialistas se les permite ir al planeta Pitriloka, siguiendo el curso meridional del Sol, pero después vuelven de nuevo a este planeta y nacen en sus propias familias, comenzando de nuevo con las mismas actividades fruitivas desde que nacen hasta el final de sus vidas. Verso 21. Cuando se agotan los resultados de sus actividades piadosas por disposiciones superiores, tienen que caer y regresar a este planeta, como ocurre a veces con personas que alcanzan una posición elevada y repentinamente caen. Verso 22. Por eso, mi querida madre, te aconsejo que te refugies en la suprema personalidad de Dios, pues sus pies de loto son dignos de adoración. Acepta esto con toda tu devoción y todo tu amor, pues con ello podrás establecerte en el servicio devocional. Verso 23. Al ocuparse en el proceso de conciencia de Krishna y desempeñar servicio devocional a Krishna, se hace posible el progreso en el conocimiento y el desapego, así como también en la autorrealización. Verso 24. En las actividades sensoriales, el devoto elevado tiene la mente equilibrada y trasciende lo agradable y lo desagradable. Verso 25. Debido a su inteligencia trascendental, el devoto puro goza de una visión equilibrada y se ve a sí mismo libre de la contaminación de la materia. No considera que nada sea superior o inferior y siente que se ha elevado al plano trascendental de ser cualitativamente igual a la persona suprema. Verso 26. Solo la suprema personalidad de Dios es conocimiento trascendental completo, pero según distintos procesos de comprensión se presenta de diversas maneras, ya sea como Brahman impersonal, como Paramatma, como suprema personalidad de Dios o como Purusha Avatar. Verso 27. El nivel más alto de comprensión que comparten todos los yogis en el desapego es el desapego completo de la materia, que puede alcanzarse con distintos tipos de yoga. Verso 28. Las personas con aversión a la realidad trascendental aprecian de maneras distintas la suprema personalidad absoluta por medio de la percepción especulativa de los sentidos. Debido a esa errónea especulación, todo les parece relativo. Verso 29. A partir de la energía total, el Mahatattva, yo he manifestado el ego falso, las tres modalidades de la naturaleza material, los 5 elementos materiales, la conciencia individual, los 11 sentidos y el cuerpo material. De manera similar,
todo el universo ha venido de la suprema personalidad de Dios. Verso 30. Este conocimiento perfecto puede obtenerlo la persona que ya está ocupada en servicio devocional con fe, estabilidad y desapego completo, siempre absorta en pensar en el Supremo. Esa persona no está en contacto con la materia. Verso 31. Mi querida y respetuosa madre, te he explicado ya el sendero de la comprensión de la verdad absoluta, por el cual se puede llegar a entender la auténtica verdad de la materia y el espíritu, y de la relación entre ambos. Verso 32. La investigación filosófica culmina en la comprensión de la suprema personalidad de Dios. Quien obtiene esa comprensión alcanza, una vez libre de las modalidades materiales de la naturaleza, la etapa de servicio devocional, bien sea directamente con el servicio devocional o por medio de la investigación filosófica. El destino que se busca es el mismo, la suprema personalidad de Dios. Verso 33. Los distintos sentidos reciben distintas impresiones de un mismo objeto. Al tener distintas cualidades, del mismo modo, la suprema personalidad de Dios es uno, pero a la luz de distintos mandamientos de las Escrituras parece distinto. Versos 34 al 36. Mediante la ejecución de actividades fruitivas y sacrificios, la distribución de caridad, la realización de austeridades, el estudio de diversas escrituras, la tarea de investigación filosófica, el control de la mente, el dominio de los sentidos, la adopción de la orden de vida de renuncia y la realización de los deberes prescritos de la propia orden social, por llevar a cabo las distintas partes de la práctica del yoga, por desempeñar servicio devocional y mostrar el proceso del servicio devocional, que contiene a la vez las características del apego y de desapego, entendiendo la ciencia de la autorrealización y cultivando un fuerte sentido de desapego. Aquel que es experto en entender los diversos procesos de autorrealización comprende a la suprema personalidad de Dios del modo en que Él está representado tanto en el mundo material como en el mundo trascendental. Verso 37. Mi querida madre, te he explicado el proceso del servicio devocional y su identidad en 4 divisiones sociales. Te he explicado también cómo el tiempo eterno acosa a las entidades vivientes, aunque ellas no puedan percibirlo. Verso 38. Hay diversas clases de existencia material para la entidad viviente, según la actividad que realiza bajo el influjo de la ignorancia o el olvido de su verdadera identidad. Mi querida madre, quien caiga en ese olvido será incapaz de entender dónde van a terminar sus movimientos. Verso 39. El señor Kapila continuó: estas enseñanzas no son para los envidiosos, los agnósticos, ni las personas de malos hábitos, ni son para los hipócritas, ni las personas orgullosas de sus posesiones materiales. Verso 40. Tampoco deben impartirse a las personas demasiado codiciosas y demasiado apegadas a la vida material, ni a los no devotos que tienen envidia de los devotos y de la personalidad de Dios. Verso 41. Esta enseñanza debe impartirse al devoto fiel, que es respetuoso con el maestro espiritual, que está libre de envidia, que es amistoso con todo género de entidades vivientes y que tiene un ferviente deseo de ofrecer servicio con fe y sinceridad. Verso 42. Esta enseñanza debe impartir el maestro espiritual a personas que hayan aceptado a la suprema personalidad de Dios como lo más querido, que no tengan envidia de nadie, que sean perfectamente limpias y que hayan cultivado desapego por lo que está fuera de los límites del proceso de conciencia de Krishna. Verso 43. Todo aquel que medite una vez en mí con fe y afecto, que escuche y cante acerca de mí, tiene asegurado el regreso al hogar, de vuelta a Dios. De esta manera termina el capítulo 32 del canto tercero, titulado El enredo en actividades fruitivas. Ay, vivo. Muchas gracias, Prabhu. Si me permiten hacer 3 comentarios. El primero es que aquí se explica la duración del universo
que es la vida de Brahma, que son 2 prarardas. ¿Sí? Y también se explica que el propio Brahma, como es un devoto, y es en realidad quien encabeza la sucesión discipular, él regresa al mundo espiritual después de esta actividad de creación del mundo material, ¿no? Y aquí se dice que vuelve al planeta de la personalidad de Dios, porque él inaugura la sucesión discipular en la cual, por ejemplo, aparece Chaitanya. Y el propio Brahma después viene como Chaitanya y entonces él practica el canto de Hare Krishna. En realidad, imagínense, el propio señor Brahma, la persona tan destacada, este gran devoto y con todos estos poderes, él prácticamente espera la mitad de su vida, un prararda, para encontrarse con Chaitanya Mahaprabhu y después continuar la mitad de su vida ya refugiado en el canto del Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y entonces, por misericordia de Chaitanya Mahaprabhu, adquiere la riqueza más alta que hay. Y finalmente, la tercera cosa es que está claro aquí que este conocimiento primero debe ser recibido por una persona que está calificada y su calificación principal es no tener envidia y prestar servicio al Señor y a su devoto. Ok, entonces, Prabhu Advaita, continuamos. Muchas gracias. Sí, Prabhu. Capítulo 33. Actividades de Kapila, verso 1. Sri Maitreya dijo, de esta manera, Devahuti, la madre del señor Kapila y esposa de Kardama Muni, se liberó por completo de la ignorancia al respecto del servicio devocional y del conocimiento trascendental. Ofreció sus reverencias al Señor, el autor de los principios básicos del sistema de filosofía Sankhya, que es la base para la liberación, y le satisfizo recitando las siguientes oraciones. Verso 2. Devahuti dijo, se dice que Brahma es innaciente porque nace de la flor de loto que brota de tu abdomen mientras estás acostado en el océano del fondo del universo. Pero incluso Brahma lo único que hizo fue meditar en ti, pues tu cuerpo es la fuente de ilimitados universos. Verso 3. Mi querido Señor, aunque tú personalmente no tienes nada que hacer, has repartido tus energías en las interacciones de las modalidades materiales de la naturaleza y esa es la razón de que se produzcan la creación, el mantenimiento y la disolución de la manifestación cósmica. Mi querido Señor, lo que tú determinas se cumple sin depender de nada externo a ti. Tú eres la suprema personalidad de Dios para todas las entidades vivientes. Tú has creado para ellas la manifestación material y aunque eres uno, tus distintas energías pueden actuar de múltiples maneras. Todo esto nos resulta inconcebible. Verso 4. Eres la suprema personalidad de Dios y has nacido de mi abdomen, oh mi Señor. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puede hacer esto el Uno Supremo, aquel en cuyo vientre está situado toda la manifestación cósmica? La respuesta es que sí puede, pues al final del milenio te acuestas en la hoja de un árbol de los banianos y como un bebé te chupas el dedo gordo de tu pie de loto. Verso 5. Mi querido Señor, tú has adoptado ese cuerpo para disminuir las actividades pecaminosas de los caídos y enriquecer su conocimiento de la devoción y la liberación. Como esos pecadores dependen de tu guía, por tu propia voluntad adoptas encarnaciones como la del jabalí y otras. De la misma manera, ahora has hecho tu advenimiento para distribuir conocimiento trascendental entre los que dependen de ti. Verso 6.
No diré nada del avance espiritual de quienes ven directamente a la persona suprema, pero incluso una persona nacida en una familia de comedores de perros adquiere inmediatamente las aptitudes necesarias para ejecutar sacrificios védicos si, aunque sea una sola vez, pronuncia el santo nombre de la suprema personalidad de Dios, canta acerca de él, escucha sus pasatiempos, le ofrece reverencias o simplemente le recuerda. Verso 7. Oh, qué gloriosos son aquellos cuyas lenguas cantan tu santo nombre. Incluso si han nacido en familias de comedores de perros, esas personas son dignas de adoración. Las personas que cantan el santo nombre de tu señoría deben de haber ejecutado toda clase de austeridades y sacrificios de fuego y deben de haber obtenido toda la buena educación de los acharyas para estar cantando el santo nombre de tu señoría. Deben de haberse bañado en lugares sagrados de peregrinaje, haber estudiado los Vedas y haber cumplido todos los requisitos necesarios. Verso 8. Yo, mi Señor, creo que tú eres el propio Señor Vishnu con el nombre de Kapila y que eres la suprema personalidad de Dios, el Brahman supremo. Los santos y los sabios, liberados de todas las perturbaciones de la mente y los sentidos, meditan en ti, pues solo por tu misericordia puede alguien liberarse de las garras de las tres modalidades de la naturaleza material cuando llega a la disolución. Los Vedas se sostienen solamente en ti. Verso 9. Entonces, la personalidad de Dios Kapila, satisfecho con las palabras de su madre, por quien sentía mucho afecto, le respondió con gravedad. Verso 10. La personalidad de Dios dijo: mi querida madre, el sendero de autorrealización que acabo de enseñarte es muy fácil. Es un sistema que puede llevarse a cabo sin dificultad y siguiéndolo te liberarás muy pronto, incluso estando todavía en tu cuerpo actual. Verso 11. Mi querida madre, ciertamente los que son verdaderos trascendentalistas siguen mis instrucciones tal como te las he dado a ti. Puedes tener la seguridad de que si recorres este sendero de autorrealización perfectamente, te liberarás de la temible contaminación de la materia y finalmente llegarás a mí. Madre, sin duda, las personas que no conocen a fondo este método de servicio devocional no pueden salir del ciclo de nacimientos y muertes. Verso 12. Sri Maitreya dijo: la suprema personalidad de Dios Kapila, después de instruir a su querida madre, le pidió permiso y abandonó su hogar, pues había cumplido ya su misión. Verso 13. Siguiendo las enseñanzas de su hijo, Devahuti comenzó también a practicar Bhakti Yoga en aquel mismo ashram. Practicó Samadhi en la casa de Kardama Muni, que debido a los adornos de flores parecía tan hermosa que era considerada la corona de flores del río Sarasvati. Verso 14. Empezó a bañarse 3 veces al día y de este modo su ondulado cabello negro se fue volviendo gris. Poco a poco, debido a la austeridad, su cuerpo adelgazó, se vestía con ropa vieja. Verso 15. El hogar y el ajuar doméstico de Kardama, que era uno de los Prajapatis, mostraban tanto bienestar gracias a sus poderes místicos de austeridad y yoga, que a veces su opulencia era objeto de la envidia de los que viajaban con aviones por el espacio exterior. Verso 16. A continuación se describe la opulencia de la casa de Kardama Muni. Los colchones y la ropa de cama eran tan blancos como la espuma de la leche. Las sillas y los asientos eran de marfil y estaban cubiertos por telas con encajes y filigranas de oro, y los sofás eran de oro y tenían almohadones muy suaves. Verso 17. Las paredes de la casa estaban hechas de mármol de la mejor calidad, decoradas con joyas valiosas. No se necesitaba iluminación, pues la casa se iluminaba con los rayos de esas joyas. Todas las mujeres de la casa iban profusamente adornadas con joyería. Verso 18. El complejo del edificio principal estaba rodeado de hermosos jardines, con flores dulces y fragantes, y muchos árboles que producían fruta fresca y eran altos y bonitos. Los pájaros que cantaban en los árboles,
cuyas voces cantarinas, unidas al sonido zumbador de las abejas, creaban una atmósfera lo más agradable posible, hacían muy atractivos los jardines. Verso 19. Cuando Devahuti entraba en aquel primoroso jardín para bañarse en aquel estanque lleno de flores, los Gandharvas, acompañantes de los habitantes del cielo, cantaban alabando la gloriosa vida familiar de Kardama. Su gran esposo, Kardama, la protegió por completo en toda ocasión. Verso 20. Aunque su posición era única desde todos los puntos de vista, la santa Devahuti, a pesar de todas sus posesiones, que eran la envidia incluso de las damas de los planetas celestiales, abandonó todas aquellas comodidades. La única pena que sentía era estar separada de su gran hijo. Verso 21. El esposo de Devahuti ya había abandonado el hogar y aceptado la orden de vida de renuncia, y ahora Kapila, su único hijo, partió del hogar. Aunque ella conocía todas las verdades de la vida y la muerte, y aunque su corazón estaba limpio de toda suciedad, al perder a su hijo se sintió muy apenada, como una vaca que sufre con la muerte de su ternero. Verso 22. O Vidura, meditando siempre en su hijo, la suprema personalidad de Dios Kapila Deva, muy pronto se desapegó de su hermoso hogar. Verso 23. A continuación, habiendo escuchado con un deseo intenso y con todo detalle las explicaciones de su hijo Kapila Deva, la personalidad de Dios de eterna sonrisa, Devahuti empezó a meditar constantemente en la forma Vishnu del Señor Supremo. Versos 24 y 25. De este modo se ocupó con seriedad en servicio devocional. Como su renunciación era intensa, solamente aceptaba lo que era imprescindible para el cuerpo. Por haber comprendido la verdad absoluta, alcanzó una posición de conocimiento. Su corazón se purificó, estaba completamente absorta en meditar en la suprema personalidad de Dios, y todos los recelos debidos a las modalidades de la naturaleza material desaparecieron. Verso 26. Cuando su mente se ocupó por completo en el Señor Supremo, ella comprendió el conocimiento del Brahman impersonal. Como alma que ha comprendido el Brahman, estaba libre de las designaciones del concepto materialista de la vida. De esta manera, todos los sufrimientos materiales desaparecieron y alcanzó la bienaventuranza trascendental. Verso 27. Situada en trance eterno y libre de la ilusión que impulsa las tres modalidades de la naturaleza material, ella olvidó su cuerpo material tal como se olvidan los cuerpos que se tienen en sueños. Verso 28. Las doncellas espirituales creadas por su esposo Kardama cuidaban de su cuerpo, y como entonces su mente no sufría de ansiedad, su cuerpo no adelgazó, tenía el aspecto del fuego rodeado por el humo. Verso 29. Como estaba siempre absorta en pensar en la suprema personalidad de Dios, no se daba cuenta de que a veces llevaba el cabello suelto o no iba correctamente vestida. Verso 30. Mi querido Vidura, Devahuti, siguiendo los principios que Kapila le enseñó, pronto se liberó del cautiverio material y alcanzó sin dificultad a la suprema personalidad de Dios en la forma de superalma. Verso 31. El palacio en que Devahuti logró la perfección, mi querido Vidura, se considera un lugar sumamente sagrado. Es conocido en los tres mundos con el nombre de Siddhapada. Verso 32. Querido Vidura, los elementos materiales de su cuerpo se hicieron agua y ahora forman la corriente de un río, el más sagrado de todos los ríos. Cualquiera que se baña en él obtiene también la perfección, y por esa causa todas las personas que desean la perfección van allí a bañarse. Verso 33. Mi querido Vidura, el gran sabio Kapila, la personalidad de Dios, dejó la ermita de su padre habiendo recibido el permiso de su madre y se fue en dirección nordeste. Verso 34. Mientras iba hacia el norte, los habitantes del cielo, conocidos como Charanas y Gandharvas, además de los munis y de las doncellas de los planetas celestiales, le oraron y le ofrecieron todo respeto. El océano le ofreció oblaciones y un lugar de residencia. Verso 35.
Kapila Muni permanece todavía allí en trance para la liberación de las almas condicionadas de los tres mundos y recibe la adoración de todos los acharyas, los grandes maestros del sistema de filosofía Sankhya. Verso 36. Mi querido hijo, puesto que me has preguntado, te he respondido. O tú, que eres intachable, las descripciones de Kapila Dev, de su madre y de sus actividades son los más puros de todos los discursos puros. Verso 37. El relato de las relaciones entre Kapila y su madre es muy confidencial y cualquiera que escucha o lee esta narración se vuelve devoto de la suprema personalidad de Dios, a quien transporta Garuda, y a continuación entra en la morada del Señor Supremo para ocuparse en el amoroso servicio trascendental al Señor. De esta manera termina el capítulo 33, el canto tercero, titulado Actividades de Kapila. Haribol. Y también termina el canto tercero. Sí, gracias, Prabhu, perdón, te interrumpí. Es muy hermoso ver cómo Devahuti, actuando como hija de Kapila Dev, a pesar de tener todas las opulencias que tenía, ¿sí? Alcanza la autorrealización y olvida su cuerpo material, tal como alguien olvida un cuerpo que se ha soñado, ¿sí? Entonces, es muy interesante ver cómo ella alcanzó esta perfección y cómo esta narración del señor Kapila es tan poderosa que, como se explica aquí, sí es el discurso más puro. Así que no sé si alguien quiere hacer algún comentario o quiere hacer alguna pregunta en relación a este último capítulo leído. Perdón, Prabhu. Adelante. En realidad es sobre el capítulo de ayer. Bueno, que era como una descripción de la mansión del terror, digamos, ¿no? Pero me quedó la duda de por qué se habla de la gestación en un periodo de 10 meses. Buena pregunta. En realidad hay que recordar que este tiempo, ahora en Kali Yuga, es 9 meses, ¿sí? Antes es 10 meses y antes todavía la gestación son 12 meses. Entonces, en este Kali Yuga los bebés nacen un poco más pronto y seguramente a medida que avance Kali Yuga va a haber una mayor frecuencia de niños que nacen pronto. Incluso hoy en día hay niños que nacen de 7 meses. Entonces, es así. Un tiempo mayor de gestación permite que el cuerpo esté más terminado antes de nacer, ¿sí? Pero bueno, es así. El tiempo de la gestación va disminuyendo. Gracias, Prabhu. No, pues muchas gracias a ustedes. Reverencias devotos del Señor, Dandavat Pranams. Muchas gracias, Prabhu Advaita, Prabhu Hernán y los que se han conectado, Madre Sumerup, Madre Priya, Madre Yalangi, Dandavat Pranams, Haribol, Pura Pramanandi. Jainti Alila Pravista Shibhakti Pramapuri Goswami Maharaj ki Jai, Jainti Alila Pravista Shibhakti Rakshakshidate Goswami Maharaj ki Jai, Jainti Alila Pravista Shibhakti Vanta Swami Prabhupada ki Jai, Jai Om Vishnupad Shibhakti Gurudavadan Goswami Maharaj ki Jai, Om Vishnupad Shibhakti Kaveturangacharya Maharaj ki Jai, Jainti Alila Pravista Shibhakti Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj ki Jai, Om Vishnupad Jaya Prataka Swami Maharaj ki Jai, Jagadguru Shri Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada ki Jai, Nityalila Pravista Shri Gorki Shaklasvati Maharaj ki Jai,
Nityalila Pursta Satchinanand Bhakti Thakur ki jai, Vaishnava Sarvabhauma Jagannatha Swaji Maharaj ki jai, Anant Kut Vaishnava ki jai, Namacharya Das Thakur ki jai, Pranasarva Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Gaura Bhakti ki jai, Shri Shri Radha Krishna Gopakuna Shyama Kunda Kunda Kira Govinda ki jai, Vrindavan Dham ki jai, Mathuram ki jai, Jagannath Puri Dham ki jai, Navadvip Dham ki jai, Gangamai ki jai, Gangamai ki jai, Tulsi Maharani ki jai, Bhakti Dev ki jai, Harinam Sankirtan ki jai, Nitai Gaur Pramanandi Hari Hari Bol, Sanavata Bhakti Vinda ki jai, Talaklar Saraswata Ramir, Talaklar Sarasvashna Ramir, Talaklar Shri Shri Guru Varanga Jai, Shri Shri Guru Varanga Jai, Gaura Pramanandi. Gracias por conectarse, devotos del Señor. Gaura Haribol. Jai Dandavat Pranam Sarvarencias Vanchakalpa Hare Krishna hasta mañana. Sí. Hare Krishna, muchas gracias. Haribol Madhu. Gracias, reverencias. Haribol.